es Benchen Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria del Agua en la carrera de Psicología de quinto semestre. Hoy voy a hablar acerca de la personalidad, psicología de la personalidad, tipos de trastorno de personalidad, cómo se clasifican, qué son y algunas teorías acerca de la personalidad que han surgido a lo largo de la historia. Ok, empecemos con lo primero. Acá está. ¿Qué es la personalidad? Cuando hablamos de la personalidad nos referimos a aquellos patrones de comportamiento, pensamientos, emociones que nos hacen únicos a nosotros en el mundo. Es decir, aquellas cosas que nos hacen ser nosotros mismos y diferentes a las personas que nos rodean. Cabe destacar que este tipo de cosas, es decir, la personalidad, se ve envuelta por dos factores muy importantes como lo son la genética, es decir, factores internos, y los factores externos como es la familia, el ambiente en que nos desenvolvemos, las experiencias de vida, etc. Ahora voy a hablar acerca de la psicología de la personalidad. ¿Qué es la psicología de la personalidad? Cuando hablamos de la psicología de la personalidad nos referimos a aquella rama de la psicología que se encarga de estudiar dichos factores que mencioné anteriormente, explicando el por qué nosotros somos como somos. Cabe mencionar que aún anterior a la psicología, e incluso antes que la psicología, como ciencia, estaban algunas corrientes filosóficas que estudian cómo éramos nosotros y por qué éramos como éramos. De eso voy a hablar de algunas teorías, por lo menos la que se encuentra un poco más abajo, es acerca de los 4 humores de Hipócrates, el padre de la medicina moderna. Dicha teoría se trata de explicar al ser humano como un ente compuesto por 4 sustancias, es decir, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Ahora, cada una de estas características o sustancias están asociadas a distintas cosas. Por lo menos, la sangre se considera caliente y húmeda y se asociaba con la alegría y la sociabilidad. La flema era fría y húmeda, asociada con la calma y la serenidad. Después está la bilis amarilla, considerada seca y caliente, que se asocia con la ira y la agresividad, es decir, con la personalidad agresiva. Y finalmente la bilis negra, que era seca y fría, asociada con la melancolía y la tristeza. Ahora, cabe destacar que dicha teoría no trata de explicar la personalidad, sino, como decía Hipócrates, una guía con respecto a la forma de tratar a las personas, con respecto al tratamiento médico. Pues se establecía en esta teoría que según un desequilibrio de estas sustancias en el cuerpo causaban enfermedades y que por lo tanto se tenían que tratar de distintas formas, por lo menos restablecer el equilibrio mediante ejercicio, la purga o la sangría, o cambios alimenticios, entre otras cosas. Ahora voy a hablar acerca de los aportes de Galeno a esta teoría, la teoría de Galeno y los tipos de temperamentos. En dicha teoría se establecía que según el tipo que prevaleciese, es decir, la sangre, la flema, la bilis negra o la bilis amarilla, entonces la personalidad de la persona era distinta. Dependiendo de esto, podía ser una persona sanguínea, personas que se caracterizan por ser extrovertidas, nobles y optimistas, colérico, líderes natos que se caracterizan por tener una personalidad fuerte e incluso agresiva. Finalmente, melancólico, personas que eran, valga la redundancia, melancólicas, pero también introvertidas, sensibles y perfeccionistas. Y finalmente el flemático, que son tranquilas, equilibradas, que buscan evitar problemas y conflictos. Ahora aquí podemos ver un gráfico acerca de más o menos cómo funcionaba esto. También se establecía en esta teoría que la personalidad de una persona, al igual que las sustancias, eran distintas. El equilibrio de una persona puede ser distinto al de otra persona y por lo tanto funcionaba de la misma forma. Si un desequilibrio también causaba problemas, pero cada equilibrio era distinto, es decir, cada persona era distinta. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, la cual es la que voy a hablar. Dicha teoría, a pesar de que se utiliza bastante con respecto al tratamiento de las personas, también trata un tema muy interesante y muy importante, y es acerca de una guía con respecto a cómo somos como somos, por qué somos como somos, es decir, por qué nuestra personalidad es así. Sigmund Freud establece que en esta teoría nosotros tenemos 3 entes que caracterizan nuestra personalidad, es decir, el ello, el yo y el superyo. Hablaré específicamente de cada uno de ellos. Según Freud, el yo es la parte de la personalidad que se encarga de... El yo se encarga de estudiar las cosas a largo plazo, es decir, no solamente nuestro instinto, es decir, no solamente que yo quiero comer algo, sino que si yo como esto me hace daño a largo plazo. Por otra parte está el ello, que al contrario del yo, que se encarga de mediar entre el ello y el superyo, el ello es solamente instinto, es decir, se guía por el instinto del placer. Esto me gusta, lo hago, esto no me gusta, no lo hago. Y finalmente, el superyo. El superyo se trata de aquellas cosas que uno es inherente, es decir, las cosas que nos
afectan pero que nosotros no somos conscientes de ellos, están en el inconsciente. Dichas cosas de las que estoy hablando acerca de las creencias, la moral, las leyes a las que nosotros inconscientemente perseguimos y finalmente acerca de las creencias religiosas también entran en esta categoría. Esto es lo que nos ayuda a ver qué son aceptables en nuestra sociedad de forma inherente y qué cosas puedo y no puedo hacer. Ok, ahora voy a hablar acerca de la tipología de Ernest Kästner. La tipología de Ernest Kästner es una tipología bastante conocida con respecto a la personalidad que de forma no directa intenta establecer una relación entre la forma del cuerpo con el tipo de personalidad que uno posee. Por supuesto, no lo dice que así es, sino que es una especie de guía. Ahora tenemos tres tipos según esta tipología, que es el tipo pícnico, el cual, según esta teoría, según una constitución física robusta, una tendencia a tener sobrepeso, no necesariamente lo tiene, y es una personalidad afable, amable, emocionalmente estable y considerado como personas cálidas con una facilidad para tener una actitud positiva entre las demás personas. Otro tipo es el tipo lexómico, una constitución física delgada y esbelta, reservada y emocionalmente retraída o considerado reflexivo, creativo y con una mayor sensibilidad hacia el arte y a lo estético. Y finalmente el tipo más conocido que es el tipo atlético, con una constitución física musculosa y atlética, valga la redundancia, que suelen ser extrovertidas, enérgicas y competitivas. A su vez están más orientados a actividades físicas o deportivas. Ahora voy a hablar acerca de qué es un trastorno de personalidad. Bueno, cuando hablamos de un trastorno de personalidad nos referimos a una condición mental que padece una persona, que consta de una especie de patrón de comportamiento bastante estable y difícil de cambiar de forma individual, que nosotros consideramos no emocionalmente y no socialmente agradable o aceptable. ¿Por qué? Porque esto afecta tanto a la persona que lo padece como a las personas cercanas a él. Puede ser por lo menos un trastorno de personalidad antisocial, el cual obviamente va a afectar con respecto a sus relaciones, pero puede ser otra cosa, como por lo menos trastorno de personalidad paranoide, que puede afectar hacerlo pensar que todo el mundo está en contra de él. Bueno, ahora, ¿por qué se clasifican? Precisamente que son muchos trastornos de personalidad, obligan a los médicos o a los psicólogos a identificar un patrón, es decir, una manera más sencilla de identificarlos de forma de englobarlo en una categoría y de esta forma establecer un tratamiento más eficaz para cada uno de esos tipos. Ahora, ¿cómo se clasifican los trastornos de la personalidad? Según el DSM-5, los trastornos de la personalidad se clasifican en tres grupos. El tipo A, que son los trastornos excéntricos o raros, el tipo B, que son los trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, y el tipo C, que son los trastornos ansiosos o temerosos. Ahora, ¿de qué se basan o cuáles son las características de cada uno de estos tipos? Bueno, pues podemos encontrar que se caracterizan, por lo menos en el tipo A, podemos encontrar patrones de comportamiento y pensamiento peculiares, un distanciamiento social y dificultades en las relaciones interpersonales. Una característica que es bastante común en los otros tipos de trastornos. Ahora hablemos acerca del tipo B, dramáticos o emocionalmente erráticos. En estas podemos caracterizarlos como una serie de comportamientos impulsivo, egocéntrico, emocionalmente inestable, etc. Y, por supuesto, en dificultad para manejar las distintas relaciones interpersonales, tanto a nivel familiar como amistades o incluso relaciones de pareja. Y finalmente el tipo C, trastornos ansiosos o temerosos. Este es uno de los más famosos precisamente por un tipo de trastorno que se encuentra aquí, el obsesivo compulsivo, pero de este hablaré más adelante. Aquí podemos encontrar cosas como dificultad en el manejo de relaciones, inseguridad, miedo, ansiedad, entre otras cosas que pueden llegar a la depresión. Y